Ajá, listo, ya estamos grabando. Entonces, bueno, la idea del trabajo que vamos a hacer hoy, que lo vamos a dividir en dos partes porque son 12 signos zodiacales, vamos a trabajar la mitología de los signos zodiacales. Yo les mandé un libro que se llama los trabajos de Hércules, que son 12, uno por cada signo zodiacal. Entonces, es un libro muy extenso, pero muy interesante, donde también hablan de astrología esotérica. Entonces yo voy a dividir esto en dos partes para que podamos rendir algo, ¿no? Perdón, Zulay, esa no la había escuchado, Zulay, la astrología esotérica. Ah, ese es otro ¿Cuál es, negocio. cuál es el enfoque de esa? Ah, eso es la astrología esotérica. Es la astrología esotérica, la secreta. Y ahí Ah, ok. cuando veas el libro vas a poder entender un poco, ¿sí? Me llamó la atención. Yo no sé nada de astrología esotérica, no sé nada. Ok, Esto ok. es algo Sí, así como, ¿ah? escuché que iban también que ya como la nueva tendencia era como más también la astrología humanista. Ajá, pero ese es otro negocio. Ajá, sí, van como dándole diferentes enfoques, por eso me Sí, llamó la no, atención porque la pero la esotérica no la había esotérica, escuchado. no, la esotérica es muy antigua. Sí, me imagino, me Entonces, por imagino. Bueno, ejemplo, Venus que está en detrimento, es que está en Virgo, en la astrología esotérica es donde está exaltado, pero yo no sé casi nada de eso, casi nada. Así que tendremos que hacer un grupo y podernos estudiar todas juntas, un grupo de estudio. a mí me parece maravilloso. A mí Yo también. sí, yo me apunto. Ok, si nadie más se apunta, estudiamos tú y yo sola. Ah, yo también, yo también. Vale, vale, entonces está hecho. Después de Tres ya. eso, Ya. seguimos poniéndonos de acuerdo para estudiar. Y les comparto libros y todas esas cosas que tengo, los poquitos que tengo, tampoco es que tengo mucho, ¿no? Ven, la mitología asociada a los signos zodiacales. La mitología es importante porque la mitología nos muestra cómo el hombre, el ser humano, a través de su existencia, estudia la psique humana y la guarda, las diferentes manifestaciones de la psique humana, las guarda en mitos, en mitos que nos hacen, que conservan la tradición y la enseñanza milenaria de la astrología. Entonces, nosotros vamos a ver en esta clase, vamos a ver cómo el alma de Hércules va pasando por diferentes pruebas que no son sino pruebas internas para él en la gran rueda de la vida y por el sendero que todos queremos y todos estamos andando porque nosotros todos vamos caminando hacia la reintegración de del sitio donde nosotros salimos como almas. Entonces, este, vamos a pasar aquí. ¿Por qué nos muda? Ajá. Vamos a empezar por el primer signo, que es Aries. Y vamos a ver la mitología, mitos asociados a Aries. Hay un mito que es el vellocino de oro. El vellocino de oro era un carnero. Era un carnero que en algún momento de la existencia había
un padre que quería matar a sus dos hijos. Y su mamá, que era la reina Nefele, envió ese vellocino de oro para que los rescatara, porque ellos estaban en una isla. Ese vellocino, el vellocino, y tenían que cruzar el mar y llevarlos a otro sitio. Acuérdate que todo era en Grecia y por ahí hay muchas islas. Entonces, sí, los niños, era una niña y un varoncito. Los niños se montaron en el vellocino, que su pelaje era de oro. Y bueno, iban cruzando por el mar, pero la niña se cayó y se ahogó en el mar. Pero el niño logró llegar a donde iba. Entonces, este, ese animal lo sacrifican para regalarle esa piel, que era una piel muy valiosa, hasta al dios, a un dios, al dios Marte. Y bueno, eso se convirtió en una cosa que todo el mundo quería buscar porque es una cosa valiosa porque es de oro. Entonces, esa es la historia del vellocino de oro. Entonces nos muestra toda la condición de Marte. O sea, nosotros vamos a estudiar los mitos para conocer los signos. Son aguerridos, son fuertes, no se vencen. Ese es Marte, ese es Aries. Y así lo vamos viendo, en todos vamos a ver las características de cada signo. Luego tenemos este mito, que este es el primero de los encargos que le hicieron a Hércules. A Hércules también lo llamaban Heracles. Entonces Hércules, el maestro, a él lo mandan, el rey lo manda a que él tenía que servirle a una persona, que era un maestro. Y ese maestro se encarga de cultivar en él su alma a través de misiones que tenía que cumplir. Cada una de ellas, estuvo 12 años con ese maestro. Cada una de ellas representa cómo va evolucionando su alma. Entonces, en la captura de las yeguas devoradoras del hombre, el maestro le pide que vaya y capture esas huellas que hacen actos malvados. Y entonces le pidieron que liberara a la gente de esas tierras, de esas fieras. Entonces él agarró a su amigo Abderis y le dijo, vamos, ¿no? Y con gritos de triunfo se lanzó corriendo, arrogante, con confianza y seguridad del poder que él tenía. Muy Aries. Y así comenzó su primer gran acto de servicio. Entonces, él se va a buscar las fulanas yeguas, las logra atrapar, las persiguen, él iba con su amigo que él quería muchísimo, las persiguen por todas partes, por fin las logran atrapar, pero él cuando las atrapa, las amarra y el muy pretencioso le dice a Abderis, llévalas tú. Las tenían que llevar a un sitio donde las iban a domar, porque eran unos caballos muy hermosos. Entonces, Abderis le gritó Hércules a Abderis, adelántate y ayúdame. Y sí, este, agarró y las amarró y se las dio a Abderis. Conduce estos caballos a través del portal, a donde las tenían que llevar. Y se volvió a la espalda y orgullosamente se marchó. Pero Abderis era débil de carácter y le temía a la tarea, le tenía miedo a esas yeguas. Entonces no las pudo retener. Ellas se escaparon, se volvieron contra él, le desgarraron y lo pisotearon hasta matarlo.
y se escaparon otra vez. Regresa Hércules, desolado por la muerte de su amigo, adquiere más prudencia, es más humilde, y bueno, volvió a su tarea, buscó de nuevo las yeguas, las volvió a atrapar y las condujo él mismo al sitio donde las iban a llevar, al sitio donde iban a reposar y donde iban a ser domadas las yeguas. Y entonces, bueno, Abderis ya se ha muerto, el maestro lo que le dijo fue, el primer trabajo ha terminado, la tarea está hecha, pero mal hecha. Aprende la verdadera lección de esta tarea y luego pasa a otro servicio para tu prójimo. Fíjense, servicio para tu prójimo. O sea, es como nosotros logramos el crecimiento de nuestra alma a través del servicio. Y eso siempre es así, siempre. Bueno, entonces ahí venía venía la segunda tarea, ¿no? Pero entonces, ahí en el libro que les mandé, hablan de muchísimo, no les puedo decir todo lo que hablan porque son muchísimas páginas de cada cosa y sería pues perderles a ustedes la emoción de que lo lean, ¿no? Habla Entonces, sobre, ajá, ¿este mito a qué signo le corresponde? Aries. Ah, todavía sigue en Aries. Ok. Sí, de Aries encontré dos mitos. En otros no encontré ningún otro relevante, sino nada más los de trabajos de Hércules. Entonces, bueno, ¿qué significa esta prueba para Hércules? Es la conquista de la materia y la superación de la ilusión. Acuérdense que él se fue pensando que él iba a salir victorioso y después iba todo entusiasmado y todo pretencioso, y entonces él aprende la más humildad y aprende a ir como más tranquilo, más sopesado. Y entonces ahí él empieza un control, un control. Cada paso de cada una de por cada uno de estos signos, le van dando a él controles. Entonces aquí hablamos del control del pensamiento. Y se puede recordar una frase que dice, siembra un pensamiento y cosecha una acción. Siembra una acción y cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. Siembra un carácter y cosecha un destino. Entonces, bueno, pasamos al segundo trabajo, que es, vamos a ver, los mitos asociados a Tauro. Este es otro cuento, el mito del Minotauro. No sé si ustedes han oído hablar del Minotauro, que era un hombre con cabeza de toro, ¿no? Cuentan que había un toro que el dios Zeus le gustaba una mortal, que era la esposa de un rey. Y para conquistarla, se metió en una manada de toros, pero él era un toro muy bello, un toro muy bello. Entonces, ella, ella dice, ay, qué lindo, y se acercó a consentirlo y él se dejaba consentir y hasta se le montó encima como si fuera un caballo y él se dejaba y nada, la raptó. La raptó, la violó y de ahí nació el Minotauro. Entonces, él, cuando nace, estaban aterrados porque tenía cara de toro. Y el esposo de esa madre que lo tiene, que es el rey Minos de Creta, él mandó a hacer un laberinto
para que él viviera en ese laberinto. Pero él tenía que alimentar ese minotauro con sacrificios humanos. Entonces, se imagina, una matazón de gente, ¿no? Para poderlo alimentar sería. Entonces, Dédalo, que fue el arquitecto, él estaba condenado a morir, porque él lo mandaron a hacer eso y él se quedaba ahí, encerrado, ¿no? Pero él construyó unas alitas para él y para su hijo, Ícaro, y pudieron escapar de Creta. Entonces, había un héroe que se ofreció para matar al Minotauro y poner fin a esa práctica terrible de estar matando a la gente con ese terrible animal, ¿no? Entonces, con la ayuda de Ariadna, que era hija de Minos, del rey, Teseo logró entrar en el laberinto y matar al Minotauro. Ella lo ayudó, le dio a Teseo un ovillo de hilo que él iba desenrollando, no le dio semillas, le dio que él iba desenrollando a lo largo del camino y después de que logra matar al Minotauro, él puede regresar a través de ese hilito, encontrar el camino de salida del laberinto y se escapa junto con, se escapa Ariadna y Teseo y bueno, dice que después la abandonó en la isla de Naxos. Ahí no les he preguntado qué pasó. Si ustedes quieren preguntar algo, pregunten. Si yo no sé, pues les digo que no sé. Luego, la captura del toro de Creta es el segundo trabajo que le dan a Hércules. Este toro es el papá del Minotauro, supuestamente. Entonces, había un toro que era sagrado. En la frente tenía una lucecita. Acuérdense que todos son mitos, ¿no? Entonces, le dicen a él que tiene que ir a esa isla, capturarlo y llevarlo para otra parte porque eso era lo que tenía que hacer. Bueno, él se fue, no dicen cómo llegó allá, pero él llegó desde la isla a tierra firme. Bueno, empezó a buscar hasta que lo consiguió, lo persiguió, lo capturó y bueno, se montó como si fuera caballo en él y logró llegar a donde tenía que ir, que era a la ciudad de los cíclopes. Ahí era donde él se iba a quedar, porque este toro sagrado lo iban a matar. Bueno, aquí todo es una matazón. Entonces, él lo rescata y lo lleva y lo deja con los cíclopes que lo recibieron y se hicieron cargo de él. Entonces, ¿cómo él logra llegar? Él llega otra vez y le dice, bueno, pues usted no trajo nada. Entonces él dijo, sí, yo no traje nada, pero hice la tarea y llevé al toro sagrado al lugar seguro con los tres. Con los tres era los tres, los tres cíclopes. Los cíclopes son los que tienen nada más un ojo, ¿no? Entonces, este, aquí habla de la correcta comprensión de la ley de atracción, de esa fuerza magnética que construye las formas a través de las cuales Dios o el alma se manifiesta. Y demuestra en la persistencia de la forma todo su ciclo de existencia y concierne a la interrelación entre lo que construye la forma y la forma misma, entre los dos polos, positivo y negativo, espíritu y materia, el yo y el no yo, entre el macho y la hembra y así entre los opuestos. Entonces, el, el tema es que Tauro es uno de los signos de la cruz fija en los cielos. La cruz fija, ¿se acuerda que son? Tauro,
Escorpio, arriba, Acuario, abajo, Acuario, Leo. Leo. Ajá. Entonces, esa es la cruz que rige al discípulo. Entonces dice el tibetano, porque el tibetano es el que escribe de astrología esotérica a través de una, ahorita les digo, a través de una persona que oía, le oía y esa persona escribía y él le hablaba desde el punto de vista astral, así mismo. Del cielo se habla místicamente como del templo y la conciencia eterna de Dios. Su altar es el sol, cuyos brazos o rayos representan las 4 esquinas de la cruz cardinal del universo, que han llegado a ser los 4 signos fijos del zodiaco. Y como los 4 signos de poderosos animales sagrados son a la vez cósmicos y espirituales, ellos representan los elementos básicos, asemejándose a nuestros principios humanos. El signo de Leo representa el fuego o el espíritu, Tauro, la tierra o el cuerpo, Acuario, el aire o la mente, y Escorpio representa el agua, asemejándose al alma. Leo, como el león, es la fuerza de la naturaleza inferior y es la serpiente de la fuerza que vence y es dirigida hacia arriba. Tauro, el toro, es portador de la luz. Escorpio, el escorpión, es a menudo transmutado en águila y se levanta al mismo tiempo que Escorpio. Están estrechamente ligados en simbolismo. Escorpio es el monstruo de la oscuridad que pica hasta la muerte y sin embargo se mantiene y reproduce, simbolizando no solo generación, sino regeneración. Como esta águila, el pájaro del sol que ha conquistado el lado oscuro de Escorpio, ese adversario que puede arrastrar al hombre más abajo de las bestias. Pero cuando es transmutada, es el águila de la luz que puede elevarse por encima de los dioses. El ojo del toro, aquí, representa una estrella fija que hay en la constelación de Tauro, que es Aldebarán, que dicen que confiere la iluminación. Antiguamente era llamada Ramadá. Y siempre el signo de Tauro se ha relacionado con la luz, por lo tanto, con Cristo, quien se proclama a sí mismo como la luz del mundo. La luz, la iluminación y el sonido como una expresión de la fuerza creativa, como el intérprete de la voz divina. Por eso era llamado Tauro en el antiguo Egipto el intérprete de la voz divina. Podría ser, parafraseando el cristianismo, el verbo hecho carne. Recordar que la linterna del ojo del toro puede ser rastreada por el ojo del toro en Tauro. Y el toro pontificial o las enunciaciones papales que eran consideradas como intérpretes de la voz de Dios es un término de uso común hoy en día. Entonces, bueno, él terminó su trabajo y le dan otro. Aquí no paraban. Bueno, ahí en el libro van a ver muchísimas cosas. Eso le da como... Y también ahí hablan del Minotauro. Ahora vamos a pasar a los mitos relacionados con... en el signo de Tauro dice, la lucha sea perseverante. Veo, y cuando el ojo está abierto, todo es luz. Eso es para el alma, ¿no? Y la lucha para el aspecto de la forma, la parte física. Esas son notas de astrología esotérica.
Luego vamos con el tercer trabajo. El tercer trabajo había un árbol que solo daba manzanas de oro, un árbol sagrado. Y entonces él tenía que buscarlo y traer manzanitas de las Hespérides, que son esas manzanitas. Dicen que eran muy dulces y que eran muy sabrosas. O sea que se las comían, eran de oro, pero se las comían. Entonces, bueno, cuando salió a buscarlas, preguntó al maestro cómo iba a llegar. Y entonces el maestro le dijo, el camino es largo. Solo dos cosas te confiaré y luego a ti te corresponderá probar la verdad de lo que digo. Recuerda que el árbol sagrado está bien custodiado. 3 hermosas doncellas aprecian el árbol, protegiendo bien su fruto. Un dragón de 100 cabezas protege a las doncellas y al árbol. Guárdate bien de la fuerza demasiado grande para ti, de los engaños demasiado sutiles para tu comprensión. Vigila bien. La segunda cosa que te diría es que tu búsqueda te llevará donde te encontrarás con 5 grandes pruebas en el camino. Cada una te proporcionará el ámbito de la sabiduría, la comprensión y la destreza y la oportunidad. Vigila bien. Me temo, hijo mío, que tú fracasarás en reconocer estos puntos sobre el camino, pero solo el tiempo lo mostrará. Dios te acompañará en tu búsqueda. Bueno, él se fue confiado en que él iba a triunfar. Él siempre tenía la mente confiada. Bueno, seguro de sí mismo, de su sabiduría y de su fuerza, se fue hacia el norte, buscó el árbol sagrado y no lo encontraba. A todos les preguntaba, pero nadie le decía. Regresó, pero nada. El maestro le envió a alguien que lo ayudara. Le envió a Nereo. Nereo era un maestro para que lo ayudara. Pero no, Hércules no le hizo ningún caso a Nereo. Entonces, Nereo no lo veía, no veía al maestro que tenía enfrente. Entonces, bueno, no, no oía a Nereo nada, como si no estuviera. Y entonces esa ceguera que tenía hizo que Nereo fracasara, era una ceguera espiritual, no reconoció la ayuda que le estaban brindando, y bueno, él le cuenta lo que está pasando, no encontrando el árbol sagrado en el camino, Hércules volvió hacia el sur y en el lugar de la oscuridad continuó con la búsqueda. Al principio soñó con un éxito rápido, pero Anteo, la serpiente, le encontró en el camino y luchó con él, venciéndole en todas las ocasiones. Ella era la que custodiaba el árbol, ella era el, el dragón. Entonces recordó que eso se lo habían dicho, entonces supo que debería estar cerca. Y luchó, logró agarrarla y hizo toda una hazaña y la venció. Bueno, el maestro vio desde lejos todo lo que estaba sucediendo y le dijo, la segunda prueba la ha pasado, el peligro ha sido superado. O sea, se tenía 5 pruebas, ¿no? Ya está la segunda. Hércules continuó, luego se encontró a Busiris, un gran engañador, hijo de las aguas, pariente cercano de Poseidón. Y entonces su trabajo era aparentar palabras de sabiduría para llevar a los hombres al error. Bellas palabras. Y decía, yo soy el maestro. A mí me han dado el conocimiento de la verdad. Y debéis hacer sacrificios por mí. Mi verdad es justa. Y bueno, todo engañado, ¿no?
Entonces, él logra liberarse de ese engaño, se logra dar cuenta que ya era el tercero de lo que tenía que pasar, era la tercera prueba, y bueno, logró pasar. Él iba otra vez buscando las manzanas y de repente oyó un grito profundo de dolor. Algunos buitres, dando vueltas sobre una roca distante, llamaron su atención. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Debería ir a ayudar o debería seguir su camino? Ya había perdido un año buscando el árbol y sentía la necesidad de seguirlo buscando, pero volvió a oír el grito y que era desgarrador. Y con pasos muy rápidos se apresuró a ayudar a su hermano, a la persona, al hombre que gritaba. Y encontró a Prometeo, encadenado a una roca, sufriendo horribles agonías de dolor causadas por los buitres que picoteaban su hígado, matándolo poco a poco. Pero él no podía morir porque él era inmortal. Entonces en la noche se regeneraba y al día siguiente volvía a la agonía. Entonces él logra liberar a Prometeo y corre a los buitres y lo acompaña a Prometeo hasta que cura sus heridas y bueno, vuelve a ponerse en camino. El maestro, mirando de lejos, dijo: la cuarta etapa del camino sagrado ha pasado. No ha habido retraso. Ese era la cuarta prueba. Él siguió buscando por todos los caminos y nada, no conseguía nada. Un día estaba muy cansado y muy temeroso ya de que no encontrarlo. Ya tenía un año viajando y oyó el rumor de un peregrino que pasaba por el camino. Cerca de una montaña distante, el árbol sería encontrado. Eso se lo habían dicho a él. Por lo tanto, volvió sus pies hacia las altas montañas del este y en brillante y soleado día vio el objeto de su búsqueda y apresuró sus pasos. Ahora tocaré el árbol sagrado, gritó de alegría. Venceré al dragón que le custodia, veré las hermosas doncellas de gran fama y cogeré las manzanas. Pero nuevamente fue retenido por un sentimiento de profunda pena. Atlas estaba frente a él tambaleante, bajo la carga de los mundos sobre su espalda. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, sus miembros curvados por el dolor, sus ojos cerrados por la agonía. Él no pedía ayuda, no vio a Hércules, sino que permaneció encorvado por el dolor, por el peso de los mundos. Hércules, temblando, observó y estimó la medida de la carga y el dolor. Olvidó su búsqueda, el árbol sagrado y las manzanas desaparecieron de su mente. Solo buscó ayuda al gigante. Y eso sin tardanza. Se arrojó hacia adelante y ansiosamente quitó la carga de los hombros de su hermano Atlas. Se arrojó, la levantó sobre su propia espalda, echándose a los hombros la carga de los mundos. Cerró los ojos, asegurándose con esfuerzo, y he aquí, la carga rodó, él se halló libre y también Atlas. Pasó la quinta prueba. Pruebas de servicio todas. Delante de él estaba parado el gigante, y en su mano sostenía las manzanas de oro. El Atlas, estaba sosteniendo las manzanas de oro, ofreciéndoselas con amor a Hércules. La búsqueda había terminado. Las tres hermanas sostenían aún más manzanas de oro y lo estaban también a recibirlas en sus manos. Y Eglé, esa hermosa doncella que es la gloria del sol poniente, le dijo, poniendo una manzana en su mano: el camino hacia nosotros está siempre marcado por el servicio. Actos de amor, sonitos en el camino. Luego, Eriteia,
la segunda, que cuidaba la puerta de todos, que todos debemos pasar ante el grande que preside, le dio una manzana y en su costado con luz estaba escrita la dorada palabra servicio. Recuerda esto, dijo, no lo olvides. Y finalmente llegó Hésperis, la maravilla de la estrella vespertina, y le dijo con claridad y amor, sal y sirve, y anda por el camino de todos los servidores del mundo, de aquí en adelante y por siempre jamás. Dijo Hércules, entonces yo restituí estas manzanas para aquellos que siguen la misma ruta, y regresó de donde vino. Había logrado su tercera prueba. Bueno, esto creo que ya lo dije, ¿verdad? Ustedes se quedaron dormidos. Ay, esto también ya lo dije, mira. Bueno, pero ahí les queda. Qué maravilla. Ahora vamos con cáncer. Sí, esto ya todo lo dije, ¿verdad? Ajá. Vamos con cáncer. El mito asociado a cáncer. La captura de la gama o cierva que tenía cuernos de oro. Ok. Ya va que aquí tengo muchas páginas que pasar. Aquí está. Este es el de cáncer. Entonces, bueno, llegó el momento de darle otra tarea y le dijeron que tenía que traer esa cierva. Era una cierva muy mansa, que la cuidaban, se la peleaban se la peleaban dos diosas. Entonces él llega donde está la cierva y encuentra la pelea, ¿no? Entonces, la sierva es mía. Dice, no la toques. Entonces surgió Diana, la cazadora, y dijo que la sierva era de ella. Entonces Artemisa dijo, no, es mía. Se estaban peleando Artemisa y Diana por la sierva. Hércules empezó a perseguir a la sierva, pero ellas le montaban trampitas para que no la consiguieran. Entonces la persiguió por mucho tiempo, y logró por fin capturarla. Le disparó una flecha y le hirió una patica. Y ella pues era una sierva muy mansita, entonces cayó ahí al piso, él la agarró con mucho cariño, se la puso cerca de su corazón y él tenía que llevarla al templo de Micena. Entonces, uy, ya va. Entonces fue y la llevó y la entregó allá, y allá llegaron las otras dos fieras, Diana y Artemisa, a reclamarla, pero ellas no podían entrar al templo. Entonces ellas reclamaron, pero les dijeron que no, que eso era a un ser superior, que ellas, eso no era de ellas. Y allá se quedó la sierva. Entonces, él logró el segundo, este sería el cuarto, ¿sí? Sí, ajá, el cuarto. Cuando Euristeo envió a Hércules a capturar la sierva de los cuernos de oro, la palabra sierva es alusiva a que es difícil de aprisionar. Esa gama era sagrada para Artemisa, pero Diana también la pretendía y ellas se peleaban por la pertenencia. Él logra, la persiguió todo un año, ¿no? La logra de un bosque a otro, y ellos no le dejaban ver, hasta que logra agarrarla y llevarla usando la intuición.
Este es lo que asocia a Cáncer, la intuición. Con la intuición es que él logra capturarla a la sierva. Cáncer es llamado el signo del cangrejo, ustedes ya saben todo eso. Los griegos nos dicen que fue un cangrejo quien fue enviado por Hera a morder el pie de Hércules. De ahí encontramos lo del pie, lo del talón de Aquiles, ese simbolismo. Este es una interesante forma de expresar los riesgos del proceso de la encarnación y de ilustrar los obstáculos que acosan al alma mientras ella viaja a lo largo del sendero de la evolución. Simboliza las limitaciones de toda encarnación física, pues Cáncer es una de las dos grandes puertas, siendo una la puerta hacia la vida de la forma y la otra hacia la vida espiritual, abriendo uno la puerta hacia la forma masa de la familia humana y el otro hacia el estado universal de conocimiento que es el reino del espíritu. La familia humana marca el comienzo de la experiencia humana en el plano físico y la otra el final. Uno significa potencialidad y el otro consumación. A ver. Vamos. No, aquí no es. Aquí. Ajá, vamos con Leo. Leo. Mito asociado a Leo. Él, enseguida, por supuesto, le mandan otro trabajo. Y le mandan a matar al león de Nimea. ¿Quién es el león de Nimea? El león de Nimea era un león muy bravo que tenía a todo mundo en esa zona azotado. La gente no se atrevía a salir de su casa porque podía ser devorado por este tiburón, no, este león. Y los que se atrevían a salir era por mucha necesidad y corrían el riesgo. Y en la noche todos temblaban con sus puertas muy bien cerradas. Entonces, bueno, él se va a hacer ese trabajo. El león era muy astuto, ¿no? Él lo consigue por el sonido, por los rugidos, y lo logra conseguir. Él ve que se mete en una cueva, pero esta cueva tiene dos aberturas. Ya que él se metía por un lado y salía por otro, entonces, claro, no lo conseguía Hércules. Entonces él se da cuenta de eso y tapa una de las dos aberturas, logra entrar. Él llevaba armas para matar a este león, pero él se da cuenta que no lo puede matar con armas. Él le dispara flechas y no, mi amor, no le hace nada. Entonces, él logra atraparlo y lo agarra por el cuello hasta que lo ahorca. El león muere, él le quita la piel y esa piel se la lleva puesta y la exhibe en el pueblo. Me imagino que le habrá hecho todo el proceso del tratamiento de secado. Y se la lleva y con esa piel lo usa él para protegerse. La sigue usando después y eso tiene otra historia, lo de la piel. Entonces, bueno, lo logra matar, la gente le da las gracias, todos vayan a poder vivir en paz. Él hace ya su trabajo de matar al león de Nimea, que es el trabajo número 5. Y hay que decir esto, ¿no? Que este trabajo no tiene relación con la piel de león que Hércules siempre usaba, porque en algunos sitios lo confunden. Entonces,
¿Cómo va el procedimiento aquí? En Aries, el alma tomaba para sí la materia que la capacitaría para estar en relación con el mundo de las ideas. Agregaba a la individualidad aquellas combinaciones de sustancia mental a través de las cuales podía expresarse mejor. Y el hombre llegó a ser un alma pensante. En Tauro, hizo contacto con el mundo del deseo y continuó un similar proceder. Se desarrollaron los medios de entrar en contacto conscientemente con el mundo del sentimiento y las emociones, y el hombre llegó a ser un alma consciente en Tauro. En Géminis, un nuevo y vital cuerpo de energía se construyó por la conducción de las energías del alma y la materia. El hombre llegó a ser un alma viviente, pues los dos polos estaban en armonía y apareció el cuerpo vital o etérico. Cáncer, que es el signo del nacimiento físico y de la identificación de la unidad como la masa, se completó el trabajo de la encarnación y se manifestó en cuádruple naturaleza. El hombre llegó a ser un actor viviendo en el plano físico, pero es en el león que el hombre llega a ser lo que se llama ocultamente la estrella de 5 puntas. Pues esa estrella permanece como el símbolo de la individuación de la humanidad, del ser humano que se conoce a sí mismo como siendo un individuo y se conoce a sí mismo como el yo. Es en este signo que empezamos a usar la palabra yo y mí y mío. Dice la sabiduría oriental que el número 5 es el más oculto y el más profundamente significativo de los números. Sostiene que el grupo de seres celestiales y espirituales que encarnaron en la tierra se manifestaron a través del cuaternario y así entraron en la existencia de la familia humana, que fueron el quinto grupo de vidas divinas y que ellos combinaron dentro de sí mismos, por consiguiente, los atributos duales del universo, lo espiritual y lo físico. Unificaron en ellos mismos los dos polos. Eran exotéricos y esotéricos, o sea, para afuera y para adentro. Exotéricos con X significa para afuera y esotéricos adentro. Eran objetivos y subjetivos. Así tenemos el número 10, que es considerado como el número de la perfección y la consumación humana, el número de un ser humano perfectamente desarrollado y manifestado, y del equilibrio logrado entre el espíritu y la materia. Pero es el número en donde el espíritu no domina la materia. Es el número del aspirante, cuyo objetivo es subordinar la materia a los usos del espíritu y por consiguiente trastorna el equilibrio del número 10, el 5, ¿no? Okay. Entonces, Leo es uno de los 4 brazos de la cruz fija en los cielos, la cruz en la cual el Cristo cósmico y el Cristo individual son siempre crucificados. Tal vez la palabra crucificado tendría un verdadero significado si la sustituyéramos por la palabra sacrificado, pues es en el desarrollo de la conciencia de Cristo, en la forma, etapa por etapa, varios aspectos de la naturaleza divina se ven como siendo sacrificados. En Tauro, el símbolo de la fuerza creativa expresándose a través del deseo, vemos el aspecto inferior de la fuerza divina creativa, el deseo sexual, transmutado en o sacrificado en su aspecto superior, tenía que ser elevado al cielo. En Leo, vemos a la mente cósmica actuando en el individuo como la razonadora mente inferior, y su aspecto inferior tiene asimismo que ser sacrificado. Y la pequeña mente del hombre debe ser subordinada a la mente universal. En Escorpio, que es el tercer brazo de la cruz fija, encontramos el amor cósmico o atracción cósmica. Allí se lo muestra en su aspecto inferior y a esto lo llamamos la gran ilusión. Y en Escorpio vemos al aspirante en la cruz, sacrificando la ilusión a la realidad.
En Acuario tenemos la luz de la conciencia universal iluminando al ser humano y realizando el sacrificio de la vida individual, fundiéndola en el todo universal. Esta es la verdadera crucifixión, el sacrificio del reflejo a la realidad, del aspecto inferior al superior y de la unidad individual a la gran suma total. Fueron estas las características que el Cristo tan maravillosamente demostró. Él se mostró como el creador, se mostró como funcionando bajo la influencia de la mente iluminada, personificaba en sí mismo el amor de Dios y se anunció como la luz del mundo. El problema ante Hércules, por lo tanto, era el problema del signo, la crucifixión inferior y la conquista de la autoafirmación individual. Originalmente el zodíaco tenía solo 10 constelaciones. Y las dos constelaciones prácticamente desconocidas eran Leo y Virgo, que eran un símbolo. Y eso vemos el misterio de la esfinge que está por allá en Egipto. Pues tenemos un león con cabeza de hombre, Las de Giselle. sí, Leo, y con Virgo sería esa combinación, cuerpo de león, cabeza humana, el símbolo del león o alma real y su relación con la materia o aspecto madre. Puede, por consiguiente, significar las dos polaridades, masculinas y femeninas, positiva y negativa. Ujú. Bueno, seguimos. El león de Nimea pues simboliza la personalidad esa poderosa, corriendo indómita, amenazando la paz de la comarca. Ese es un león, ¿no? Un león. Y finalmente logra amansarse. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir. Este es el último que vamos a ver hoy. Este es Virgo. Apa. En las riberas del gran mar habitaba la reina, la cual él le mandan apoderarse del cinturón de Hipólita. Esta era una reina de un sitio de Amazonas donde nada más habían mujeres. Entonces a él lo mandan a apoderarse de eso, a ella le avisan que él va para eso y, ella lo está esperando, muy pacífica ella y muy amorosa. Entonces ellas iban, una vez al año iban donde estaban los hombres para procrearse y regresaban. Ellas acababan de regresar de esa visita anual a la tierra de los hombres y el- esperaban que llegara Hércules, que ya sabían que iba a llegar. Y entonces ella lo estaba esperando con el cinturón que le había dado Venus, el cinturón de Hipólita se lo había dado Venus, era un símbolo de unidad a través de la lucha, del conflicto, de la contienda, un símbolo de la maternidad y del niño sagrado hacia quien toda vida humana realmente se vuelve. Él lo estaba esperando y se lo iba a dar, pero él ni vio, ni oyó, ni nada, sino que se puso fue a pelear con ella. Se puso fue a pelear con ella y ella le decía cosas
para que él se tranquilizara y le dio el cinturón, pero él como loquito, lo que hizo fue que la mató. Cuando la mató, se dio cuenta que había metido la pata. Y nada, ya no podía hacer nada. Ya la había matado. Entonces, el maestro le dijo, ¿por qué matar lo que se necesita? Está cercano y es querido. ¿Por qué matar a quien amas? La dadora de dignos obsequios, custodio de lo posible. ¿Por qué matar a la madre del sagrado niño? Otra vez tiene otro fracaso. El primer fracaso fue en Aries. Pero esta otra vez no has entendido. Redímete ahora mismo y busca otra vez mi rostro. Entonces, cuando él iba, él iba buscando a ver qué tenía que hacer porque él tenía que hacer una cosa, salvar a alguien que compensara esa muerte inútil que había tenido. Entonces, él estaba, no sé si eso lo puse aquí, no, no, no lo puse. Bueno, él estaba, había una serpiente marina que se iba a comer a una diosa no, menos que diosa. Entonces, él la agarró y se tiró a salvarla y la serpiente se la metió, se la comió, pero él agarró y le rompió la pancita a la serpiente y la sacó con vida. Y eso hizo que redimiera la muerte que había causado en vano de esta reina. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Cuéntenme. Interesante. Ajá. Esto, yo que llegué tarde, saludos a todas. Hola, Esto tiene que ver voy a parar la... con los de Hércules. Son los 12 trabajos de Hércules que yo les mandé el libro. Se los mandé al chat. Es una belleza. Es una belleza. Es una cosa muy extensa. Como ustedes ya están en el colegio de cosmobiología, en la escuela de cosmobiología, en los chats, en el chat de YouTube, todos esos trabajos están estudiados, uno por uno. Y yo, por cierto, mañana tengo una clase ahí en ese colegio, que voy a dar una clase de mediodía a las 12 horas de México, que serían las 2 de la tarde, hora de Venezuela, sobre el mito de Libra. Están invitadas. Voy a parar la grabación. Gracias. Mira, ¿qué me le habrá pasado a Audrey que se salió? A ver, ahora no sé dónde parar. A lo mejor se le fue la señal, se Sí. fue la luz.